Bueno, vamos con el último video que, como les decía antes, estábamos trabajando con movimiento en una dimensión. Y bueno, el ejemplo que vimos anteriormente era únicamente en la componente X. Ahora vamos a ver qué pasaría con movimiento que se dé en la componente Y, ¿sí? Están estos dos tipos de movimiento que también son movimientos acelerados, ¿sí? Que ustedes seguramente los conocen como caída libre y tiro vertical, que básicamente, ¿no? En una caída libre, supónganse, habíamos hecho este ejemplo, por ejemplo, que alguien tira algo hacia abajo, no sé, vamos a hacer una pelota, ¿no? Y en este otro ejemplo es al revés. Alguien que está en el suelo, supónganse que tira una pelota hacia arriba. ¿Sí? Bien, caída libre, suelto algo, cae por efecto de la gravedad. ¿Sí? A ver, algo importante con el tema justamente de esto que estoy nombrando, lo que es la gravedad. Estos tipos de movimientos obviamente son movimientos que se dan en la componente Y en primer lugar. Es importante pensar dónde vamos a ubicar el sistema de coordenadas porque de esa forma la gravedad cambiaría su signo, por decirlo así. Entonces, en este caso, yo voy a poner el sistema de coordenadas de esta forma, ¿sí? Recuerden que hacia donde van las flechas siempre es el positivo, ¿ok? Entonces, X positivo hacia la derecha en ambos casos e Y positivo hacia arriba, ¿ok? Bien, en una caída libre siempre la velocidad inicial, ¿sí? Siempre es 0. Por lo tanto, en X tengo como velocidad inicial 0 y en Y también, porque cuando suelto algo, ¿sí? La velocidad inicial es 0, a no ser que ese objeto, ¿sí? Supónganse que yo vengo subiendo en un ascensor y suelto este fibrón. El ascensor viene ascendiendo con una velocidad, por lo tanto, este fibrón también viene con esa misma velocidad inicial. En ese caso, la velocidad inicial no es 0. Pero en este caso de que estoy parada en un lugar y suelto algo, la velocidad inicial en una caída libre, eso sería una caída libre, es 0. ¿Sí? Bien, cuando va acercándose al suelo, alcanza una velocidad final que va a tener un valor, ¿sí? Va a ser velocidad final en X y velocidad final en Y, que en realidad en X va a ser 0, así que ya directamente lo ponemos 0 porque no hay movimiento, ¿sí? Cuando no tengo el valor de una de las componentes, escribo, en este caso, que es la velocidad final, la componente X, Y de la velocidad, escribí componente Y de la velocidad final, ¿sí? Directamente. Entonces, en el caso de tiro vertical, sí va a tener una velocidad inicial, ¿sí? Necesaria. En X no, en X va a ser 0, pero en Y sí va a tener una velocidad inicial, que no sabemos cuál es porque en este caso es un ejemplo hipotético que yo les di, no les di valores, no les di nada, estamos analizando movimientos. Cuando llega, ¿por qué tiene una velocidad inicial? Porque si no, no va a poder ir, por decirlo así, en contra de la gravedad, ¿no? La gravedad está haciendo que disminuya esa velocidad. Bueno, cuando llega acá, que esto es la altura máxima, ¿sí? Recuerden que cuando yo tiro algo hacia arriba, alcanza una altura y después vuelve, ¿no? Justamente por esto de la gravedad. Entonces, cuando alcanza esa altura a la que no puede ir más arriba, lo vamos a llamar, es la altura máxima. En ese momento la velocidad se hace 0, ¿sí? Entonces, acá arriba la velocidad
vamos a decir final, por decirlo así, va a ser 0, 0 en las dos componentes, ¿sí? En la altura máxima siempre es 0 la velocidad final. Por lo tanto, si yo tiro algo hacia arriba, con una velocidad inicial, yo ya sé que la final, cuando alcanza la altura máxima, es 0, ¿sí? Entonces, puedo averiguar cuál es el tiempo que tarda, bueno, en hacer ese trayecto. Algo que les había dicho también es que el tiempo que tarda en hacer este recorrido es el mismo que tarda en hacer de acá a acá, es el mismo que tarda en hacer de acá a acá, ¿sí? Entonces, a veces yo tiro algo hacia arriba y tarda un tiempo, pero si yo quiero averiguar el tiempo, también lo podría analizar como una caída libre, ¿sí? Ojo, solamente para averiguar el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos tipos de movimientos diferentes. Pero bueno, muchas veces pasa que a veces se nos complica en un tiro vertical. Entonces yo a veces puedo decir, bueno, a ver, utilizo, por ejemplo, hay un ejercicio que es el de la maceta que se los había comentado, que en una parte, bueno, yo digo, bueno, utilizo como si fuera una caída libre y averiguo el tiempo que tarda en hacer ese pedacito, ¿no? Es como que uno hace pequeños recortes para poder analizar las situaciones. Entonces, si yo tengo el tiempo que hizo de acá a acá, es el mismo que hace de acá a acá. A ver, ¿no? De arriba a abajo, de abajo a arriba, el tiempo es tiempo. Entonces, después sí, puedo reemplazar en las funciones acordes a lo que es un tiro vertical. Lo que sí tengan en cuenta que el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y volver al lugar desde donde salió, en un tiro vertical siempre es multiplicado por 2, ¿sí? Ojo. Bueno, y el ejemplo que les había dado para hacer en este caso era averiguar cuál es la altura máxima, ¿sí? ¿No? Como que se lanzaba un objeto verticalmente con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es borrar esto. Ese era el ejemplo que yo les había dado para hacer. Las herramientas metodológicas las escriben ustedes. ¿Cuál es el objeto de estudio? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso va a ser la pelotita que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces, vamos a ir con los parámetros iniciales. Parámetros iniciales. Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo. Recuerden que siempre son estos tres los parámetros iniciales, en función del tiempo. Posición, velocidad y aceleración. Entonces, la posición en X es 0, ¿sí? Y en Y también va a ser 0, ¿sí? Porque vamos a hacer como que parte de acá desde el inicio. Metros. La velocidad inicial en X es 0, pero en Y es 20, ¿ok? 20 metros por segundo. Y la aceleración, en este caso, sabemos que la gravedad es hacia abajo y el sistema de coordenadas es positivo hacia arriba, por lo tanto la gravedad me va a quedar negativa, ¿ok? Entonces, en la aceleración tengo 0 en X y menos 9,8 metros por segundo al cuadrado la aceleración, ¿sí? Siempre que la componente Y sea positiva hacia arriba, la gravedad es negativa porque es opuesta, ¿sí? Al sistema de coordenadas. Bien. Escribo las funciones ahora. Posición en Y en función del tiempo. Vamos a usar, recuerden que tienen que aclarar que como es en una dimensión, van a despreciar las de las componentes en X. Esto lo completan ustedes.